Agradecimiento y bienvenida a todos los panelistas que todos nos van a acompañar. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por el canal de Cámaras, El Orgullo de Ser Empresario. Bueno, sin más preámbulo, quiero invitar y aquí al podio y damos la bienvenida a los ganadores del programa Prospectiva 2035, Isdari Gabriela Lugo Rodríguez, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, a Diana Verónica Barran González, Albarrán, Universidad Rafael Urdaneta, a Daniela Minorta Robles, investigador independiente, Omar García, Universidad Rafael Urdaneta, Raymond Rodríguez, de la Universidad Metropolitana, para este conversatorio que se titula El futuro, si tiene quien lo escriba. Y lo va a moderar a Diana Libre, del equipo de Prospectiva 2035. Bienvenidos y gracias. Buenos días a todos los presentes. Pues me corresponde un gran honor que es conversar un poco sobre un concurso que es inédito en Venezuela, un concurso que pretendió insertarse sobre las bases de un programa que sueña con una Venezuela distinta, con una Venezuela insertada en la modernidad y con el apoyo de Fede Cámaras y de todo el esfuerzo de una multiplicidad de personas que han participado en el proyecto de Prospectiva 2035 y Camino al Futuro. Soñamos también con una discusión colectiva en donde se insertaran la mayor cantidad de actores de la sociedad, justamente para garantizar que la propuesta del programa tomara en cuenta todas las visiones y cómo no pensar en los estudiantes, en los profesores, en las universidades. Desde hace bastante tiempo que venimos trabajando en el programa y invitamos a niños de colegios, invitamos a estudiantes de bachillerato y llegó el momento de incorporar con una visión ya mucho más académica, mucho más científica y convocar a un concurso nacional de ensayos. Sobre este concurso que de nuevo estaba insertado en este programa de prospectiva y que los protagonistas conceptuales del proyecto eran las megatendencias, este conjunto de factores que van incidiendo en la Venezuela y en general en el planeta y que inevitablemente van a hacerse presentes y el trabajo de nosotros todos es tratar de que lleguen de la manera más ordenada posible con todas las tecnologías. Se convocó al proyecto, se hizo una invitación a través de un, un comité o un consejo consultivo muy profesional que definiera unas bases claras, unas bases del concurso que tomara en cuenta fundamentalmente cuatro aspectos, ¿no? El aspecto de la academia o educación, las competencias digitales que tanto hacen falta y que se están insertando cada vez en la modernidad, el cambio climático y por último la transición energética. En este contexto se definieron un conjunto de parámetros y en octubre del año pasado se convocó al concurso, se aprobó el concurso, perdón, y en diciembre se lanzó la convocatoria. La gran sorpresa para todo el equipo es que, bueno, tuvimos una gran cantidad de participantes, 568 inscritos en el concurso, todos los inscritos con propuestas que podían ser transformacionales para el país y aproximadamente 140 concursos, 140 documentos fueron los que calificaron con las bases de aprobación y pues entonces estos fueron los que se tomaron en cuenta para la evaluación. De estos 568 inscritos se insertaron aquí 41 universidades públicas y privadas de todo el país, de los 19 estados o 19 de los 24 estados que conforman el país, y evidentemente una vez que se vieron cada uno de los documentos, se convocó a un jurado especializado para que con las bases del concurso y las normas de
evaluación pues se tomara en cuenta los ganadores, y son ellos los que tenemos aquí, digamos, 4 de los 5 que estaban convocados hoy para conversar sobre sus propuestas, ¿no? Yo creo que es importante escucharlos, es importante entender cómo cada uno de ellos, entre estudiantes y profesores, pueden tener propuestas, y ellos como embajadores de los otros 140 compañeros que participaron en el concurso, todos tienen propuestas que deben ser escuchadas, y seguramente la aplicación de ellas en el país pueden ser elementos de transformación. Pero sin más, quisiera primero comentar el trabajo de David. David hizo un trabajo que fue el que ganó por el lado de los estudiantes. Él obtuvo el primer lugar. Su trabajo se llamó Civismo Tecnológico, perspectivas para la construcción de capacidades en la sociedad civil venezolana, y fue un trabajo muy interesante porque fundamentalmente explica cómo a través de algunas propuestas se pueden insertar todos los parámetros de integridad y de valores que deben estar presentes en todos los cambios tecnológicos que digamos se van incorporando en nuestra sociedad a través de los distintos espacios, del espacio empresarial, de la academia, etc. Luego, el segundo trabajo, y aquí sí me acompaña Isdari, la profesora Isdari de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Ella tiene en su trabajo, Isdari, propuestas de alineamientos estructurales para el desarrollo de una formación educativa multimodal, dirigido a las universidades venezolanas. La primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué atributos o qué significa que la educación pueda tener unos criterios multimodales? Y en general, que nos expliques un poco tus propuestas. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Ok, respecto a la multimodalidad, esto refiere a flexibilizar el proceso educativo. Esto ahora ha llevado no solo a la presencialidad, sino que incluimos la virtualidad en el panorama. Precisamente esta propuesta es una reestructuración de la educación universitaria enfocado en un cambio en el rol docente y en el rol del estudiante. Entonces, a grosso modo, empezamos a especificar lo que sería, cómo tiene que ser el aprendizaje, porque definitivamente si queremos cambiar algo que era netamente presencial ahora a la virtualidad, necesitamos cambiar la forma en la que lo hacíamos. No podemos pensar hacer las cosas diferentes, pero conservar los mismos procesos. Necesitamos insertar o observar con lupa cada proceso para entonces hacer los cambios pertinentes. Entonces aquí vemos cómo era el aprendizaje, cómo ahora debe estructurarse la evaluación, cómo debe ser la planificación, qué materiales se pueden implementar a través de la virtualidad, cómo debería estructurarse la plataforma en la cual se sube toda la información y todas las clases, cómo tiene que ser el rol docente, cómo debe ser el acompañamiento del mismo en el aprendizaje del estudiante, porque ya no es un docente rígido, sino ahora es un facilitador. Acompañamos al estudiante en su proceso de construcción y en su proceso de aprendizaje como tal. Y luego, obviamente, también tenemos que especificar lo que es el marketing, porque necesitamos todo lo que es bueno y todo lo que está bien hecho necesita ser exhibido, necesita ser mostrado, para luego pueda ser copiado y mejorado por otras personas. Bien, y si adentramos un poco más en tu propuesta, ¿qué nos puedes comentar sobre cuáles son los cambios que tienen que generarse en el rol del docente y en general cómo se puede insertar las propuestas de multimodalidad en las universidades venezolanas? Ok, vamos a responder esto desde las estadísticas del proyecto. Nosotros hicimos, hablo de mi tutor, hicimos una pequeña encuesta a los profesores de cierto programa de posgrado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y observamos que muchas de sus estrategias eran obsoletas en consideración a que el posgrado era netamente virtual. Y puedo decir que el posgrado es excelente y los profesores son excelentes. Sin embargo, las estrategias podían mejorarse. Claro, entonces
vamos a ver y podemos generalizar que los profesores, y me incluyo porque también soy profesora, estamos acostumbrados a una forma de enseñar, a una forma de dar ciertas materias, y es difícil en general que una persona quiera romper su área de confort, su área de seguridad. Primero que nada, tenemos que cambiar en la mente del docente el hecho de hay que innovar y no podemos hacer resistencia porque la sociedad avanza y no podemos quedarnos atrás. Primero tiene que estar la disposición de necesito cambiar. Ahora que necesito cambiar, ahora debemos entonces observar la unidad curricular. Primero vemos una concepción en macro de cómo es la educación para luego insertar en cada unidad curricular cómo ésta se puede adaptar y qué estrategias convienen a cada profesor de acuerdo a la modalidad que escoja, porque no todos los temas pueden ser virtuales, probablemente deban ser mixtos o simplemente es una práctica la cual necesite ser presencial, pero no quiere decir que toda la materia sea presencial. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Isdari Lugo. Vamos a continuar ahora con la propuesta de la señorita Eliana Albarrán. Estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta, quien en su propuesta plantea la degradación de compuestos orgánicos volátiles a través de reactores catalíticos de descarga de barrera dieléctrica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esto y cuál es el aporte que esto le puede dar a la sociedad? Bueno, mi propuesta es implementar este tipo de tecnología, que es una tecnología nueva que utiliza el plasma anotérmico para la conversión de compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos que se liberan principalmente en las industrias petroquímicas. Como es sabido, en Venezuela hay 5 complejos petroquímicos, siendo uno aquí un complejo petroquímico de Pequibén, aquí en el Zulia, en el municipio Miranda. Estos compuestos son liberados al ambiente, que pueden ser benceno, tolueno, sileno, pero que a temperatura ambiente estos se evaporan. Entonces, con esa evaporación, estos se combinan a la atmósfera creando partículas superficiales. Y esto lo que hace es crear smog. El smog es simplemente como esa suciedad que podemos ver en el ambiente cuando decimos que está sucio. Eso es una contaminación atmosférica. Estos reactores se pueden implementar en estos complejos petroquímicos para su conversión y esta conversión lo que hace es transformar los compuestos orgánicos volátiles en compuestos más sencillos y que se pueden sacar provecho de estos, como pueden ser el ozono, que puede utilizarse para el tratamiento de las aguas residuales, que vendría siendo de mucho provecho, especialmente ahorita aquí con el tema de la contaminación del lago, que no existen tratamientos para las aguas residuales. Las aguas residuales se depositan únicamente sin ningún tratamiento al lago, lo que hace es una contaminación que bueno, se puede ver ahorita en la actualidad. Otra de estas conversiones puede ser el CO2, que el CO2 puede sacarse provecho ya en la reinserción de otros procesos, además de petroquímicos petroleros, y también puede utilizarse en la industria de la alimentación, el CO2. Y también se tiene una conversión del agua. Esta agua puede también reutilizarse en los procesos, ya sea de intercambiadores de calor, aguas para calderas. Y bueno, el beneficio que tiene esta nueva tecnología es que aporta al país una innovación en cuanto a los procesos que sean ya de ingeniería, que bueno, como es sabido, no se ha tenido una inversión en estos complejos, una inversión de nuevas tecnologías, que ya básicamente las tecnologías que se encuentran ahorita en el país son obsoletas, que sirven, sí, pero pueden ser mejores. Okay. ¿Y qué planteamiento o qué solicitud tú le podrías hacer al sector empresarial venezolano o al país para poder comenzar con este tipo de prácticas, para poder insertar esto en la sociedad venezolana? Y una última pregunta,
En tu planteamiento, en el escrito, hablas de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles objetivos de desarrollo pueden atenderse y por qué esto puede ser muy beneficioso para el país en el marco de las políticas públicas con una visión de largo plazo? Bueno, para la implementación de mi proyecto, estas tecnologías actualmente solamente se han experimentado a nivel de laboratorio. Se está trabajando para implementarlos a través de la industria y para poder implementarlas primeramente hay que hacer una evaluación. Una evaluación en estos complejos petroquímicos, ya que en el complejo que se encuentra aquí en el Zulia hay muchas plantas que están paradas. Estas no funcionan y bueno, por no funcionar no liberan estos compuestos orgánicos volátiles. Sin embargo, las propuestas que se tienen podrían beneficiar mucho, ya que solamente existe una planta para el tratamiento del agua, que sería la planta de clorosoda, solamente existe una, y con estas tecnologías de estos reactores se puede ayudar hacia el tratamiento de las aguas residuales y no solamente contar con una sola planta. Bien, muchísimas gracias entonces a la señorita Eliana Albarrán, de nuevo estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta y que nos ha hecho esta propuesta que fundamentalmente es científica y que sin duda se inserta en nuevas tecnologías y en atención del medio ambiente. Vamos a conceder ahora la palabra para la investigadora independiente Daniela Minorta. Ella hizo un documento que tituló La interrelación entre el cambio cultural y la transformación digital. Y bueno, en este caso atendió a una de las verticales, que es la transformación digital, pero pasando por todas las transformaciones que han tenido o que deben ocurrir en los ciudadanos para poder llevarlas de manera asertiva, de manera respetuosa con el medio ambiente, con la sociedad, con todos los actores. Y seguramente aquí hay, esto pasa por lo que tú comentas en el texto como la mentalidad digital, la adaptación de la mentalidad digital. ¿Nos puedes comenzar contando cuáles son los retos de la mentalidad digital y luego explicarnos un poco tu propuesta? Bueno, gracias por esta oportunidad y buenos días a todos, a los presentes. Bueno, dentro de mi investigación, cuando nosotros hablamos de cambio cultural y transformación digital, el cual son procesos que no podemos separar porque el hombre hace la tecnología y la tecnología hace mejor al hombre. Es decir, es una relación inseparable, es un matrimonio para toda la vida. Si lo hacemos de un lado o del otro, no van a funcionar ninguno de los dos. Yo digo allí que sería como extraer los peces del agua, pero en este caso ambos procesos morirían porque el uno se alimenta del otro. Una tecnología no se crea por sí sola, avanza y se desarrolla y mejora como la inteligencia artificial por sí sola, pero es gracias al uso y a las mejoras que el humano hace de ella. Pero para que todo eso sea posible, nosotros tenemos que aprender a adquirir una mentalidad digital. Nosotros no podemos hablar de tecnología, de transformación, si no cambiamos la manera en la que pensamos. Cuando se habla de mentalidad digital, básicamente lo que proponen muchos expertos es interponer la palabra tecnología en una respuesta que yo quiero resolver a una dificultad que yo tengo. Un ejemplo muy sencillo que yo lo planteo allí en el artículo es el tradicional auto londinense que transita por las calles de Londres, y ese auto se creó en 1908 y al día de hoy todavía circula por las calles, pero ha tenido unas variaciones porque el auto dejó de utilizar motor diésel para ser ahora eléctrico. Tiene otras características que se han adaptado a la modernidad, inclusive tiene rampa para personas que son discapacitadas desde el año 85 que se implementó. Ese ejemplo de algo tradicional llevado a la tecnología es un ejemplo muy tácito de qué es la mentalidad digital. No podemos pensar en un país mejor
si no cambiamos la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar es fundamental que nos eduquemos, que tengamos un sistema educativo mucho mejor. El sistema educativo hay que revisarlo para que la educación nos lleve a tener estímulos que nos inviten a pensar diferente, y esa mentalidad diferente es la que nos va a llevar a hacer otras tecnologías y hacer uso de mejor forma de las tecnologías, porque sin mentalidad digital podemos tener mucha tecnología al alcance, pero el uso podría ser incluso inapropiado, no aprovecharse al 100%. ¿Cómo insertar, Daniela, esta visión, esta transformación cultural en los principales actores de la sociedad donde se requiere, digamos, fundamentalmente el sector empresarial privado y las universidades? ¿Cómo adentrar las propuestas para que sean escuchadas y comiencen a generar realmente una visión transformadora? Bueno, lo primero, y puede parecer un camino largo, pero nada que valga la pena tiene un camino corto, y para que realmente funcione y transitemos el camino del cambio cultural y de la transformación digital, que son palabras complejas, porque el cambio implica que yo deje de pensar de una forma para pensar de otra, y la transformación digital implica que una tecnología yo la modifico por completo, y eso implica un gran trabajo tanto del hombre como de la tecnología. Entonces, una de las cosas que el sector privado tiene que hacer, y el sector público también, es preguntarse a sí mismo, ¿cómo estoy yo ante el mundo en cuanto a la tecnología y en cuanto a la globalización? ¿Cómo está mi empresa? ¿Qué tan relacionados estamos nosotros con el mundo exterior? ¿Y qué estamos haciendo nosotros en pro de eso? Algo que yo planteo allí también, que me parece que es práctico y que es un gran aporte, es digitalizar todos los procesos. Es decir, hacer menos uso del papel, digitalizar. Si tenemos un teléfono móvil, pues las empresas pueden crear aplicaciones directamente para que a través de esa aplicación todos los procesos se hagan por allí. El pago de tributos, etcétera, que ya hay algunos avances en eso, pero todavía parece que no nos sentimos capaces de dejar el papel a un lado y hacer un mejor uso de las tecnologías. Entonces tenemos una gran herramienta que son los teléfonos y las diferentes opciones que tenemos, pero entonces tenemos que empezar a entender que para poder contribuir a la lucha contra el cambio climático tenemos que hacer pequeñas acciones que terminan siendo de grano en grano un gran colectivo. Bien. Una última pregunta, Daniela, y la conversábamos hace un rato y que está insertada dentro de tu propuesta también, y no pareciera estar tan directamente relacionada la transformación digital con la atención de los objetivos de desarrollo sostenible, pero tú propones que sí. ¿Nos puedes explicar un poco por qué? El cambio cultural y la transformación digital tiene que ver también con nuestra relación con el medio ambiente, con la forma de impartir política, con la forma de impartir la educación. Y cuando nosotros empezamos a pensar de forma digital, estamos contribuyendo a utilizar tecnología, a hacer menos tala de árboles, por ejemplo, y a pensar en innovación. Allí se toma en cuenta, por ejemplo, energías alternativas. Entonces, dentro del artículo hay una cita que tiene que ver con el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se relaciona con las ciudades sostenibles. Entonces, tenemos que empezar a pensar en función de estos objetivos, porque allí está la respuesta de cómo hacer de nuestro país un mejor país. Y para empezar a tener un mejor país tenemos que hacernos conscientes de que el ecosistema, el medio ambiente, nos pertenece a todos y todos podemos padecer si no hacemos las acciones correctas, y entonces cuando se genera una contaminación como lo que está ocurriendo con el agua de Maracaibo, todos nos vemos afectados. Es decir, el cambio climático, todo lo que está pasando nos termina afectando a todos, aunque las malas acciones
las hagan algunos. Entonces, por eso es importante que todos empecemos a actuar en positivo para hacer esa lucha y empezar a cambiar. Bien, muchísimas gracias a la investigadora independiente Daniela Minorta por su trabajo, la interrelación entre el cambio cultural y la transformación digital. Bueno, nos queda por conversar con el señor Omar García. Omar García es estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta, una cantidad de estudiantes impresionante de esta universidad y creo que Omar es un buen embajador de ellos. Omar tituló su trabajo Modelado de proceso de producción de diésel sintético a partir de emisiones de industrias petroquímicas. Omar, antes de que nos expliques cómo se come eso, ¿nos puedes comentar qué te motivó a elegir este tema? Buenos días a todos. Mi motivación fue la preocupación por el ambiente. Todos sabemos que el CO2, el dióxido de carbono, es uno de los principales contaminantes de la atmósfera. Es uno de los que provoca el cambio climático. Entonces, nosotros, como sociedad, deberíamos preocuparnos en reducir esta contaminación. ¿Pero por qué? Para responder esto, uno debería preguntarse, ¿qué futuro queremos como país o como sociedad? Esto lo podemos preguntar desde muchos puntos de vista, pero en este caso sería desde el punto de vista ambiental. Uno no quiere un país en un futuro totalmente contaminado, que no podamos, sea muy malo vivir, no sea bueno para la salud. Por ejemplo, en el lago, como todos podemos ver, está totalmente contaminado. Y eso no es algo de ayer, antes de ayer, que lo vamos a ver hoy, sino que desde lleva muchísimos años contaminándose. Y hoy en día es que estamos viendo esos resultados. Entonces, en cuanto a la atmósfera, uno lo puede ver y decir, bueno, está bien, no tenemos problemas con eso. Claro, uno no lo ve ahorita, pero a lo mejor en muchos años, en unas cuantas décadas, es que vamos a ver ese resultado de contaminar hoy en día nuestro país. Entonces, la idea proviene de utilizar o reducir ese dióxido de carbono proveniente de las industrias, ya que es uno de los principales lugares que emite este dióxido de carbono son las industrias. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las industrias no generen esto? Bueno, uno puede decir, bueno, cerramos la industria y listo, se acabó. Pero claro, ahí estamos reduciendo la contaminación, pero estamos destruyendo el país también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar este dióxido de carbono y convertirlo en un bien, en un servicio, en un producto. Como por ejemplo, en mi caso, en la idea que se me ocurrió o propuse, fue convertirlo en combustible. Con esto estaríamos generando un valor económico a un contaminante. Entonces, de ahí viene mi idea. Bien, ya específicamente nos puedes comentar, pero en un lenguaje que todos podamos entender, de qué se trata esta propuesta tan científica y cómo esto puede traducirse en una mejora del bienestar de la sociedad venezolana. Bueno, en pocas palabras, digamos que el dióxido de carbono, a través de unos procesos químicos un poco complejos, se puede convertir en diferentes productos. Hay unas ramas muy grandes de diferentes productos que se pueden obtener, como por ejemplo en este caso el combustible. Entonces, ¿por qué es importante en cuanto a la salud? Bueno, claro, si seguimos contaminando, a mayor contaminación, uno no puede vivir, o sea, uno se va a contaminar, no va a estar saludable. Eso genera muchos problemas en nosotros. Entonces, imagínense, actualmente uno no ve el problema, pero en un futuro puede que sí. En cuanto a las ventajas, que sería esto, uno sabe que actualmente Venezuela totalmente dependiente del petróleo. Pero ¿qué va a pasar en un futuro cuando ya este se acabe? Uno no puede estar esperando de seguir dependiendo del petróleo y cuando se acabe, bueno, ¿qué hacemos? No, uno debe estar desde hoy preguntándose qué vamos a hacer para que cuando ya no dependamos de eso, ya tengamos la solución. Bien, muchísimas gracias al señor Omar
García, estudiante de la Universidad Rafael Urdaneta. Nos comentaron un poco las propuestas, los 4 de los ganadores del programa o del concurso nacional de ensayos. A mí me gustaría formular una pregunta a la profesora Hidari. Y voy a primero comentar que ha sido un trabajo intenso liderado por Claudia Curiel, que es la coordinadora del equipo de Prospectiva 2035 y Camino al Futuro, de sintetización, de incorporación de todas las visiones, pero no solamente de los ganadores, sino en todos los documentos que agregaron valor a las visiones, las propuestas. Y por nuestro lado, pues quedamos muy contentos, muy optimistas, porque vemos en el profesorado y en el alumnado una capacidad enorme de entregar soluciones, entregar propuestas para el país que evidentemente pasen por el auspicio o el apoyo de alguna institución que le pueda dar soporte, en este caso el sector privado, y también con unas ansias muy grandes de ser escuchados. Entonces, profesora Hidari, ¿qué nos puedes comentar como embajadora de las 563 personas que participaron, de los 140 ensayos que fueron revisados? ¿Qué tiene que dar el profesorado y el alumnado para el país y cómo puede ser escuchado? Sería más fácil responder si hubiese leído todos ellos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ser un poco más general. Venezuela necesita soñadores. Venezuela necesita personas que quieran atreverse a más. Aquí habemos 4 soñadores, solo en el podio. Sé que allá hay más soñadores, pero Venezuela necesita aplaudir el sueño, porque por un momento o por una época en el país los sueños fueron enterrados. Otros simplemente fueron a otros lugares. Y quizás la mentalidad de algunos es: voy a trabajar y hasta donde pueda. La respuesta de, no recuerdo el número, 500 personas, 100 y tantos trabajos, son personas que sueñan. Son personas que vieron la convocatoria de un concurso y dijeron: yo me voy a atrever, lo voy a intentar. Pero Venezuela tiene más de 500 habitantes. Venezuela tiene más de 1.000, más de 2.000 estudiantes universitarios, más de 5.000 profesionales. Si lo vemos en un punto de vista bastante amplio, participamos en un concurso muchos, pero todavía seguimos siendo minoría de toda la población venezolana. La iniciativa de Fede Cámaras es sorprendente porque aplaude el sueño. Muchas otras empresas, muchas otras organizaciones podrían hacer lo mismo. Podrían buscar propuestas porque en Venezuela hay profesionales preparados, hay estudiantes atrevidos, hay personas dispuestas a ir más allá. ¿Qué podemos hacer para implementarlos? Escuchar. Y ahora, nosotros que estamos proponiendo ideas, también necesitamos personas que las aplaudan y personas que digan: ok, vamos a hacerlo. En las universidades, por lo menos, mi proyecto se enfoca en las universidades. Por lo menos una universidad que se atreva a hacerlo. Y cuando los resultados sean buenos, sean positivos, las otras van a seguirlo. Pero quizás este primer intento de esta universidad que lo intente, que lo pruebe, que intente caminar sobre esto, sea largo, sea tedioso para muchos, pero es necesario. Y luego de formarlo, las otras universidades se van a unir a este cambio. Pero genera cierta incertidumbre para otros. Bueno, aquí está el proyecto, pero no sé si me convenga, no sé si me sea bueno, porque uno debe hacer el cambio. Hemos sido testigos de un esfuerzo tremendo de puesta de recursos, de horas hombres, de participación de una cantidad de expertos, de personas que se propusieron voluntariamente a ser parte de los jurados y sobre todo de un esfuerzo enorme de
de la directiva y todo el equipo de Fede Cámaras, del equipo de Prospectiva 2035 también, a través de una intención humilde de incorporar todas las visiones que se puedan de todos los actores de la sociedad. Y en este primer concurso nacional, donde se convocó al profesorado y al estudiantado de todo el país a que participaran, y creo que se generó una participación para ser la primera ocasión masiva, 568 inscritos en solo 2 meses. Ha sido una respuesta increíble. La capacidad de procesamiento para incorporar esto en esa discusión colectiva de la que se viene hablando desde hace 2 años y que tiene que mantenerse, ha sido inmensa, y con esto no queda más que la sensación de lo que representa el título de esta sección. No queda dudas de que el futuro sí tiene quien lo escriba. Muchísimas gracias a los participantes y a todos.